buenos días, tardes, noches, madrugadas o lo que sea. Hoy vamos a hablar sobre el método de la integración por partes. ¿Qué es esto? O sea, a ver, tenemos una integral. O sea, nosotros sabemos resolver integrales, que son sumas inofensivas y cosas de estas. Tenemos una integral, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta, x al cuadrado más 1, la sabemos integrar completamente. X cubo sobre 3 más x más una constante de integración. Hasta ahí perfecto, ¿no? No pasa nada. Pero ponte que tenemos un producto. Tenemos un producto tal que así. Pues este tampoco tiene gran ciencia. Yo puedo expandir esto para que me quede x cuadrado más x. Resuelvo esta integral como x cubo sobre 3 más x cuadrado sobre 2 más c. Bien, pero ¿y si lo que tengo es una cosa que yo no puedo hacerle esto? Por ejemplo, x por e a la x. Y pongo esto porque sé que esto va a ser importante ahora mismo. X por e elevado a x diferencial de x. No puedo agruparlo de ninguna forma que se me convierta en una suma de términos. Por lo tanto, tengo que tener alguna manera de yo poder integrar este producto que tengo aquí. Y entonces, si por ejemplo, cuando yo quiero integrar x cuadrado, yo digo, ¿cómo lo hago? Vamos a pensar. Yo tomo la derivada de esto, a ver, vamos a derivar a ver si nos da una pista, ¿no? Porque como son operaciones contrarias, a ver qué pasa. Yo, bueno, derivo x cuadrado, ¿y qué hago? Paso multiplicando y esto se le resta 1, ¿sí? Entonces, al yo integrar, pues hago todo lo contrario, o sea, hago el paso que me lleva de aquí a aquí. Entonces, sumo 1, o sea, hago 2 más 1 para integrar, y como aquí paso multiplicando, pues aquí paso dividiendo. Entonces, a lo mejor si yo quiero integrar este producto, pues me interesa derivar primero a ver si me da una pista. Entonces voy a dejar la integral aquí copiada, e a la x por diferencial de x. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Esto es una función f, ¿sí? Esto es otra función g, las dos dependen de x, totalmente. Entonces, si yo ahora deseo derivar f por g, ¿sí? No voy a usar esta notación, sino que voy a usar la notación diferencial, que es poner diferencial de una función de f por g, que en esto no es entre diferencial de x como tal, es con respecto a x. ¿Esto qué es? Recordemos, derivada del producto era la derivada de la primera función, diferencial de f, con respecto de x, por g, tal cual, más el proceso contrario, es decir, era f por diferencial de g con respecto a x. Entonces, yo digo, bueno, como son operaciones contrarias, si yo tengo, por ejemplo, una suma y ¿cómo la contrarresto? Pues restando. ¿Cómo contrarresto un producto? Pues dividiendo. Entonces, ¿cómo contrarresto una derivada? Integrando. Entonces, al integrar se me agrega aquí el diferencial de x que viene en pack con la integral, por decirlo así. Entonces aquí se agrega diferencial de x y diferencial de x, el cual va a volar con los diferenciales que tengo yo aquí dividiendo. Pasando a limpio, esto es la integral de una derivada, es lo mismo que decir, por ejemplo, la raíz cúbica de algo al cuadrado. Es como que se matan entre ellos. Entonces puedo hacer esto, hacer pin y pin. Me quedaría f por g. Aquí que me queda la integral de g por el diferencial de f. O sea, de una función tal cual por el diferencial de la otra con respecto a x. O sea, tendríamos que transformar el diferencial. Ya vamos a hacerlo. Más que la otra función, bueno, la integral de la otra función por el diferencial cambiado. O sea, no es el de f, sino el de g. Entonces, esta igualdad es la que nos va a servir para resolver las integrales cuando tengamos estos casos, que sea un producto de f por g. Vamos a resolverlo. Bien, bueno, volvemos a la integral que teníamos antes. Tenemos ahora que, por ejemplo, cuando nos dan una fórmula en física como gmm entre r cuadrado, tenemos que identificar qué es cada cosa, qué es m, qué es m, qué es r. Pues aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo, porque tenemos esta igualdad aquí. Entonces tenemos que, para poder usarla, ver qué situación es esta. Por lo tanto, tenemos que identificar quién es cada una de las funciones y quiénes son cada uno de los diferenciales. Y estos diferenciales vienen con respecto a x. Porque esto, recuerdo, hace 2 minutos dije que esto era lo mismo que derivar la función f, poner diferencial de f con respecto a x. Porque derivas la función f con respecto a x, porque depende de x, no con respecto a otra cosa. Entonces, recordemos,
vamos a intentar pensar un poquito. Si yo lo que quiero es facilitarme la vida, tengo que asignar f y diferencial de g como funciones que al yo derivar f sea una función más simple y al yo integrar esta de aquí para transformarla en g, que no se me complique más de la cuenta. Entonces, yo por ejemplo se me ocurre, como la derivada de e a la x es igual y la derivada de x es 1, pues yo pongo x aquí para que la derivada sea 1 y yo pongo e a la x acá para que al yo integrar esto, porque lo contrario de la derivada, si quiero pasar de la derivada a esto, a la función es integral. Entonces la integral de e a la x es e a la x. Entonces me interesa. Ahora yo voy a pasar este dx aquí multiplicando, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Si ahora me voy a mi igualdad, ¿en qué situación estoy? ¿En f diferencial de g o en g diferencial de f? Vamos a ver. ¿A qué le he llamado yo diferencial de g? A e a la x por dx, o sea, a esto de aquí. ¿Y quién es f? Pues esto. Entonces, esto es f por diferencial de g, porque es un producto. Da igual que yo escriba esto a que lo escriba así. Es lo mismo, pues se está multiplicando. Entonces, sencillamente, como lo que quiero resolver es esto, despejo este que tengo aquí. Entonces me queda f por diferencial de g es f por g, y este pasaría con signo negativo, de g por diferencial de f. Bien, vamos a ver ahora quién es cada una de las cosas. Esto es esto. Entonces me queda integral de e a la x por d a la x. Esto es f por g. ¿Quién es f y quién es g? Pues las funciones que yo he copiado aquí. X por e a la x menos, y vamos a ver quién es este integral. G, ¿quién es g? Pues e a la x. ¿Y quién es diferencial de f? Es 1 por diferencial de x. Entonces, este 1 es como está multiplicando, es como no ponerlo. Entonces me queda lo que tenía antes menos, resolvemos la integral aparte, integral de e a la x es e a la x, ¿no? Aquí no hay mucha ciencia, porque al yo derivar e a la x se me queda igual. Entonces, que creo que un día se subirá un video de por qué la derivada de e a la x se queda igual. Entonces me quedaría este resultado. Como mucho podría sacar factor común a esto, me quedaría x menos 1, y siempre recordemos agregar la constante de integración. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, a mí se me ocurre, voy a comprobar si esto es verdad. Voy a derivar esta función y me tendría que dar esto de aquí, e a la x por x. Entonces, al yo agregar el número c que me dé la gana, 3.000.050.000, al yo derivarlo me va a dar 0. Entonces, no me va a afectar al resultado. Vamos a ver, derivamos. Derivada del primero, e a la x, ¿sí? Por el segundo sin derivar, más el primero tal cual por la derivada del segundo, que es 1, entonces se queda tal cual, y esto es más 0. Entonces aquí si sacamos factor común, ¿qué me queda? X menos 1, y esto queda 1 por e a la x, es esto, entonces me queda más 1. Esto vuela, ¿y qué me queda? X por e a la x más 0, se queda igual, que es lo mismo que teníamos acá arriba. Por lo tanto, básicamente, en esto consta la integración por partes. Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado en donde ya tendríamos que hacerlo 2 veces. Bien, vamos a ver, ahora tenemos e a la x por x cuadrado, la típica integral que se te aparece cuando vas al supermercado a comprar, ¡pum!, se te aparece ahí en el... Vale, chiste malo del día. Ok, bien, esto es lo que no pasa todos los días, ¿sabes? Todos los días tenemos que resolver e a la x por x cuadrado, evidentemente. Entonces, vamos a aplicar la igualdad fundamental que viene de la derivada del producto, para integrar este producto, el cual ya me he cerciorado de que no se puede poner de ninguna forma que me quede como una suma inofensiva. Entonces, ahora tengo que identificar quién es f y quién es el diferencial de g. Pensamos, si yo pongo el diferencial de g como x cuadrado, al yo integrar esto para pasar aquí, me quedaría x cubo sobre 3. Entonces, se me complica más de la cuenta, porque me queda una con exponente mayor del que tenía antes, por lo tanto no me sirve. Voy a poner x cuadrado aquí, para que al yo pasar aquí, me baje el exponente, entonces ya tengo una integral más fácil. ¿Y qué pasa con el e a la x? Pues está condenado a caer aquí, e a la x. Por lo tanto, si yo pongo esto aquí, pongo e a la x diferencial de x pasándolo multiplicando, me he quitado este término y este. Entonces, integro esto para que me dé que e a la x
la integral es esto, porque paso de su derivada a la función normal. Entonces, ya tengo todos los elementos. Entonces, esta integral que tengo aquí, la paso para acá, es igual a ¿qué? A f por g. No, se me había olvidado decirlo. ¿En qué caso estamos? ¿En f diferencial de g o en g diferencial de f? Estamos en f, x cuadrado, por diferencial de g, e a la x por dx. Entonces, tenemos que pasar esta otra integral restando. Recordemos, no pasa nada. Si tenemos esta, tranquilamente podemos pasarla para acá. No pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué nos queda? F por g, que es esto, e a la x por x cuadrado, menos esta integral, que ahora va a ser g, es decir, la otra función, que es esta de aquí, por el diferencial. Pero ¿qué pasa? Ahora, como esto es de grado 2, he diferenciado, he derivado, ¿y qué pasa? Me sigue quedando la maldita x aquí. Entonces, me sigue quedando otro producto que me es imposible de integrar directamente. Entonces, tengo que aparcar este resultado aquí, me queda x por x cuadrado más, y vamos a ponerle un nombre, más z, por ejemplo. Donde z es esta cosa que me queda aquí. Esto es un menos. Entonces, ahora tenemos que resolver esta integral aparte. Vamos a hacerla. ¿Cómo? De la misma forma que acabamos de hacer hace un rato. Identificamos f, identificamos g. Esto es x. E identificamos sus respectivas derivadas. Ahora, como me interesa quitarme esta x de aquí, la pongo en f para que su derivada me dé 2. Y así ya he desaparecido la x. Y e a la x siempre se va a quedar exactamente igual. Paso estos diferenciales para acá, tranquilamente. ¿Y qué? Esto es otra vez este caso. Por lo tanto, ahora tengo que volver a hacer toda la integración por partes. Esto sería igual a f por g, es decir, esto de aquí, menos esta otra integral que me va a quedar. ¿Que me va a quedar cuál? G por diferencial de f, es decir, 2e a la x, que es esto, diferencial de x. Y esto ya sí es que se puede resolver directamente. Esto sí sería la exponencial misma, porque al yo derivar esto, el 2 se va fuera y el e a la x es e a la x, por lo tanto se queda exactamente igual. Entonces esto sería igual a menos 2e a la x. Por lo tanto, todo esto ahora me lo tengo que llevar aquí, porque a la integral que había hecho al principio. Por lo tanto, e a la x por x cuadrado, porque pongamos que esto es z, por decirlo así. Z me quedaría e a la x por 2x menos 2e a la x. Entonces, ahora tengo que restar z, resto con cuidado con el signo, porque esto va a pasar a ser un más. Entonces, hacemos por e a la x por 2x más, porque tengo por la regla de signos, que ya hablaré de ella un día de estos. Entonces, como mucho sacamos factor común y me queda este trinomio aquí, más la constante de integración, que nunca se nos olvide, por favor. Entonces, para terminar, comprobamos si lo hemos hecho bien. ¿Cómo? Pues derivando. Derivada de esto, e a la x, y dejo todo el resto del trinomio exactamente igual, porque es la otra función. Más, dejo la primera función igual y derivo la segunda. Esto es 2x menos 2. Vuelvo a sacar factor común, ¿y qué me queda? X cuadrado menos 2x más 2, más 2x menos 2. Esto vuela con esto y esto, ¿y qué me queda? Bueno, esto ya está de más decir que es 0, e a la x por x cuadrado, que era lo que tenía aquí. Si quiero ponerlo en notación diferencial porque me da la gana, pues aquí pongo diferencial de esto, de toda esta cosa, entre diferencial de x. Y al yo llegar al resultado, puedo pasar el dx multiplicando y me quedaría la integral que tenía antes. Pero vamos, está de más. Lo importante es las funciones que tengo adentro. Muchísimas gracias por haber visto esto, espero que haya servido de algo. Hasta luego.